con problemas que tenemos en nuestras casas, con problemas que tenemos en el trabajo, con situaciones personales. Aún así, tú nos has llamado y nosotros hemos respondido para estar en la casa del Padre. Atiéndenos, Señor, como un padre a su hijo. Alimentanos, Señor, con tu pan de vida, con tu sangre. Alimentanos, Señor, con tu palabra, para poder ser hacedores de la misma y no meramente oidores. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos, pueden sentarse. A mí me encantaron las lecturas de esta mañana y yo no sabía realmente cuál de ellas escoger. Pero el tema de esta mañana me instó a entonces hacer lo que llaman una reflexión temática. Estamos hablando que el tema, según nuestro plegario y palabra, es la universalidad de la misericordia de Dios. Y eso pues yo lo pongo en contra, o contrario, no en contra, contrario a lo que es el pueblo de Dios. Y nosotros, yo no sé cuántos de ustedes se criaron en la iglesia, siempre hemos visto a Israel como el pueblo escogido de Dios. Y yo cuando estuve en Israel, yo les confieso que vi precisamente eso. Yo vi un pueblo especial. Yo vi un pueblo que uno ve la obra de Dios en su historia. Uno ve cómo ese pueblo creado en el 1944, después de regresar de un holocausto, de una persecución tan inmensa, peor de lo que sufrieron en Babilonia en aquel exilio de 70 años, regresan al pueblo, a su tierra, y comienza ese proceso donde usted ve a Israel convertido en un jardín prácticamente. Las áreas que eran desérticas, muchas de ellas ya no son desiertas. La agricultura está por doquier. Y uno cruza al lado de Jordania, al lado árabe, y es una desolación increíble. Pero el lado de Israel es verde. Y uno ve como que hay una promesa, como que hay algo especial en ese pueblo, que se ha unido, que ha regresado, que una lengua muerta como era el hebreo ha vuelto a surgir, y esa nación es una de las naciones más prósperas ahora mismo, a pesar de estar rodeado de enemigos, a pesar de las guerras que ha tenido. No es fácil vivir en Israel, no es fácil vivir allí. Hay mucha persecución, hay mucha tensión entre los pueblos hacia el lado que tienen, ¿verdad?, esa enemistad con los pueblos árabes del lado. Y yo leyendo esto, yo decía, ¿qué significa ser el pueblo escogido? ¿Por qué unos son escogidos y otros no? ¿Qué implica eso de ser pueblo escogido? ¿Significa que Dios ama a unos más que a otros? ¿Qué significa eso? Pues si hacemos un resumen, hemos estado hablando de todo el proceso de la historia, vemos, y recordarán en la historia, cómo Dios llama a Abraham. Cómo Dios llama a Abraham de una tierra que se dice que es por el área donde es Irak ahora. Y Dios va formando ese pueblo ¿a través de qué? A través de la obediencia, a través de la fe. En Génesis capítulo 12, versos del 1 al 2, lee de la siguiente manera. Un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y a reconocerte, y serás una bendición para otros. Así que, ¿qué significa ser pueblo de Dios? Ya vemos un elemento de lo que eso significa. ¿Quién la captó en esa lectura? ¿Quién se acuerda? Uno de los elementos del pueblo de Dios es que ser bendición para otros. Es una característica muy importante. Ser bendición para otros. Dios escoge personas. Dios escoge naciones. Dios le llama a ti, hijo de Dios, hija de Dios. ¿Para qué? Para ser bendición a otros. Esa es una característica. Dios no juega favorito. Dios no te coge a ti porque tú eres lindo o feo, porque tú vives en Hyde Park o en Covadonga. Dios te escoge para ser su hijo, su pueblo, para hacer bendición a otros. Esa es la razón. Muchos siglos más tarde vemos a ese Israel, a esos hijos de Abraham, que están en el desierto, después de ser liberados, después de ser salvados. ¿Se acuerdan de lo que hablamos ayer en la historia, verdad? Moisés
el caudillo saca a ese pueblo por obra de Dios de la esclavitud en Egipto, y llegan entonces a ese monte Sinaí. Y en ese momento Israel, guiados por ese caudillo Moisés, renuevan una vez más ese pacto con Dios. El mismo pacto que había hecho Dios con Abraham es renovado, pero esta vez en comunidad, esta vez como pueblo. Y Éxodo 19 del 5 al 6 lee de la siguiente manera: así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza es pacto, lo mismo, y cumplen mi pacto, mi alianza, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Vamos a añadirle otras características más a lo que significa ser pueblo de Dios: la obediencia y la consagración, y hay una más: sacerdocio. Obediencia, consagración y sacerdocio. El pueblo de Dios tiene una labor sacerdotal. Y usted dirá, ¿por qué eso? ¿Treparse aquí, predicar y ponerse estas cosas blancas? ¿Qué significa ser sacerdote? ¿Cuál era el trabajo del sacerdote en el pueblo de Israel? Con otros pueblos, no importa la religión, los pueblos vecinos de Israel, el rol del sacerdote era el intermediario entre Dios y el pueblo. Era la persona que cuando en el tiempo de Israel usted venía con sus pecados, usted traía un becerro, y no recuerdo todo el procedimiento litúrgico, tienen que entrar a Levítico para eso, pero parte de ese proceso era que el jefe de la familia ponía sus manos sobre ese becerro, sobre ese animal, ponía las manos transfiriendo el pecado de él y de su familia a ese animal, y ese animal entonces era sacrificado. O sea, era el que entregaba el pecado, y el sacerdote era el que hacía todo ese proceso, ayudaba al pueblo al perdón, al arrepentimiento, al perdón, y los conectaba directamente con Dios. Así que el sacerdote no era intermediario en el sentido que a veces las religiones tienen de ser, era intermediario en el sentido de un servidor. Y nuestro propósito, una de las características importantes de nosotros como iglesia es ser sacerdotes allá afuera. Porque nosotros somos los que podemos hablarle a otros de Jesucristo, podemos hablarles de Dios, podemos llevarlo al arrepentimiento, no porque nosotros perdonemos, ¿verdad?, sino porque Dios perdona. Pero nosotros podemos ser la diferencia en las personas que están afuera de este templo, fuera de estas cuatro paredes, y ser sacerdotes. Tenemos una labor sacerdotal. Lo mismo que sucede aquí en términos litúrgicos de la confesión del pecado, de la consagración del pan y el vino. Eso es una labor sacerdotal, de lo que llamamos ministros ordenados, pero el pueblo de Dios tiene esa labor sacerdotal también afuera. Durante toda la historia vemos cómo Dios utiliza a su pueblo de una forma especial, pero también ese mismo pueblo rompe su pacto con Dios numerosas veces. ¿Se parece a alguien?